El Señor, ¿verdad?, nos ha dado la vida y tiene que ser por un motivo bueno. En esta mañana, hermanos, me ha tocado el privilegio de poder compartirles a ustedes la palabra de Cristo. Lo que ustedes escucharán esta mañana es palabra de Dios, porque a eso venimos nosotros a este lugar, a compartir el Evangelio de Jesucristo. Si usted gusta, por reverencia a la palabra del Rey, me podría acompañar y ponerse de pie. Para los que tienen Biblia, pueden sacar su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 31. Y vamos a leer hasta 34. Lucas capítulo 13, versículo 31 al 34. Cuando ustedes lo tengan, me responden con un amén, para que todos estemos, ¿verdad?, en el mismo sentir. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces hice juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Palabra de Cristo. Vamos a entrar en palabra de oración en esta mañana, para que el Señor, ¿verdad?, nos dirija a nosotros. Amantísimo Dios que estás en gloria, te damos las gracias, Padre eterno, Dios mío, Señor, por este día precioso que hoy nos has dado, Padre. Dice tu palabra, Dios mío, Señor, que tú vas a salir el sol para buenos y malos, Padre Santo, Dios mío, Señor. Pero ¿quién será bueno delante de ti, Padre? Dice tu palabra que no hay justo ni a uno, Dios mío, Señor. Pero en esta hora, Padre, nosotros te agradecemos, Dios mío, Señor, porque has abierto nuestros ojos, Dios mío, Señor, un día más, Padre, Señor, y por eso te damos la honra, gloria y la honra a ti, Padre eterno, Dios mío, Señor, Padre de lo alto, Dios mío, Señor, en esta mañana yo me pongo en tus manos, Cristo de la gloria. Ayúdame a tú a predicar tu palabra, Padre celestial, usa mi corazón, usa mi ser, Dios mío, Señor, para darte toda la gloria y la honra que tú mereces, Dios mío, Señor. Bendice, Dios mío, Señor, el corazón, Padre, de la vida que están presentes, Señor Jesús. Bendícelo, Dios mío, Señor, con esa bendición de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga. Puede tomar asiento. Denle una ofrenda de palma al Señor en esta mañana. Yo creo que en esta mañana hemos venido nosotros, ¿verdad?, a gozarnos. Hemos cantado al Dios viviente, pero también el Señor, ¿verdad?, tiene una palabra para cada uno de nosotros. Este mensaje lleva como tema Jerusalén. Usted dirá: bueno, ¿qué tiene que ver Jerusalén conmigo? ¿O qué es Jerusalén? ¿Verdad? Jerusalén es una ciudad. Y escudriñando, ¿verdad?, su significado, ¿qué significa Jerusalén? Dice que Jerusalén significa ciudad de la paz. Cuando yo leo la palabra paz, pues es un lugar, ¿verdad?, una tierra donde el Estado mora el amor, mora la bondad, mora la misericordia. Y hemos leído, ¿verdad?, en el verso 34 que el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén. Y en esta mañana vamos a hablar de Jerusalén. Jerusalén, una ciudad santa. ¿Y por qué vamos a hablar de Jerusalén? La Biblia menciona a Jerusalén. Y según, ¿verdad?, la geografía de Jerusalén está situada en una estribación rocosa
entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. O sea que Jerusalén no está en un lugar, ¿verdad?, así en una tierra, sino que dice que está en un lugar rocoso. Cuando el Señor, ¿verdad?, pensó ponerle un buen fundamento a Jerusalén. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Y también, ¿verdad?, Jerusalén, según la geografía, ¿no?, es donde nace el sol, o donde sale el sol cada mañana. Jerusalén es la ciudad, ¿verdad?, en Palestina, que dice que es la ciudad que está más elevada, o sea, es visible. Pero Jerusalén, ¿verdad?, había sido la tierra la cual el Señor había escogido para que su nombre, dice, fuese adorado ahí. Jerusalén. Entonces decía el verso que leímos, el verso 31, dice la palabra: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes busca de ese. ¿Para qué lo buscaba Herodes? Para matarlo. ¿Verdad que no era una noticia, hermanos, de alegría? Sino que andaban buscando a Jesús para matarlo. ¿Por qué, verdad? Porque el hombre buscaba a Jesús para matarlo. Pero escudriñando la palabra, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos dicen que fueron un grupo o movimiento político, social y religioso judío. También se les denominaba como los apartados o separados. Y muchas veces Cristo confrontó a los fariseos. Muchas veces Jesucristo les decía palabras muy fuertes. Les decía que a la verdad ellos por fuera se miraban, dice, hermosos, pero por dentro estaban llenos de maldad, llenos de rapiña. Pero hermanos, los fariseos entonces era un pueblo que Dios había escogido para que representaran su nombre aquí en la tierra. El pueblo judío había sido llamado para que adorara al Dios viviente aquí en la tierra. Y dice Jeremías capítulo 29, verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es el Señor. Porque dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz. Me llama la atención, ¿verdad?, porque los fariseos eran el pueblo que Dios había escogido. Dice la palabra del Señor que se me vino a la mente cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba, hermano, metido en un horno de fuego, que así se le llama a Egipto. No sé si usted ha oído esa historia donde estaba Israel cautivo. Pero el Señor, ¿verdad?, tiene pensamientos buenos para el hombre. Y dice, hermanos, que la palabra que el Señor llamó a un hombre llamado Moisés. Éxodo capítulo 13, verso 7, dice la palabra del Señor: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra donde fluye la leche y la miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y al jebuseo. Palabra de Cristo. Mientras el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿verdad?, dice la palabra que en el cielo había uno que estaba pensando por el pueblo de Israel. Y yo me pongo a meditar mientras
la humanidad, ¿verdad?, está pensando solamente hacer el mal. Jehová Dios de los ejércitos está en el cielo pensando por cada ser humano hacer el bien. Y dice la palabra que este pueblo estaba gimiendo a causa, ¿verdad?, de la opresión de los egipcios. Estaban siendo oprimidos. Incluso Egipto significa esclavitud. Pero, hermanos, Jerusalén, ¿verdad?, dice la palabra que el Señor dice: los voy a sacar de ahí. Yo los voy a llevar a una tierra, dice, donde fluye la leche y la miel. ¿Verdad? La leche y la miel, hermano, que representa la abundancia, la provisión, la bendición que Dios tiene, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Y esta palabra no solamente es para el pueblo de Israel, sino para nosotros también. Sí, el hombre está encadenado en los deleites de este mundo. Hoy en día, hermanos, también hay un Egipto en este tiempo. Pero el Dios de los cielos, ¿verdad?, ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Hoy en día, hermanos, el hombre, su caminar, su pensar, solamente, hermanos, es hacer maldad. Anoche, hermanos, yo estaba ahí en la gasolinera y yo fui de madrugada a echar gasolina y pude ver, hermano, cómo la juventud, hermano, está perdida. Y cuánto joven no puede ver por las calles, hermano, una borrachera. Pero mientras, verdad, la juventud está pensando en eso, dice Jehová Dios que Él tiene un pensamiento bueno para usted. Y vamos a regresar en el libro de Lucas 13, al verso 32, 33. Dice la palabra de Dios: y les dijo, Jesucristo respondiendo: y decid aquí a Zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Cristo Jesús llevaba la visión de entregar su vida en Jerusalén. Dice la palabra de Dios que a Jesús nadie le quitó la vida, sino que Él de su propia voluntad la dio como una ofrenda al Padre, para que en la sangre de Jesús, ¿verdad?, nuestros pecados fueran perdonados. Eso es pensar bien para el hombre. Esos son pensamientos de bien y de paz. Y Jesucristo le dijo: no, aún no es mi tiempo. Porque, hermano, el tiempo de Jehová Dios no es el tiempo de nosotros. Y dice el Señor: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea que Jesucristo no iba a morir fuera de Jerusalén, iba a morir en Jerusalén. ¿Se acuerdan de un profeta que también fue decapitado en Jerusalén? Juan el Bautista, un hombre de Dios, un hombre que compartió la verdad y que por esa verdad Él murió. Pero hemos visto que todas estas cosas pasó en Jerusalén. ¿Cómo es posible, verdad, que una tierra que se llama la Tierra Santa ahora ocurran estas cosas? ¿Cómo es posible, verdad, que el Dios de la gloria dice en su palabra que desde antes de la fundación del mundo ya tenía un cordero preparado para la humanidad? En otras palabras, el Dios de la gloria había limpiado, verdad, a cada ser humano por su misma sangre. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo es posible que ahora en Jerusalén matan? Si es una ciudad santa,
donde debía abundar la paz, el amor, la misericordia, la buena palabra. Verso 34. Y ahí fue donde Dios de la gloria habla mi vida. Y al principio lo leímos, pero aquí hay una exclamación donde el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor. Con aquel dolor en su interior, con aquel dolor en su corazón, de aquella tierra, ¿verdad?, a la cual el Dios viviente había preparado para una humanidad. Pero ahora el Dios de la gloria se ha dolido en el corazón y dice: Jerusalén, Jerusalén. Dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Tremendo. Dice la palabra que Jerusalén, Jerusalén, que matas. ¿Por qué, hermanos, mataban? ¿Por qué mataban, verdad, a los profetas de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el Señor tenía un pensamiento de bien para usted, un pensamiento de paz. Y por ese pensamiento, ¿verdad?, mataban a los profetas de Dios. Porque ¿sabe qué, amigo querido? El único, ¿verdad?, que te confronta a ti, el único que te dice la verdad se llama Jesucristo. Y al hombre no le gusta, hermanos, cuando el Dios de la gloria le confronta a su pecado. A nosotros muchas veces nos gusta que el Señor, ¿verdad?, solamente nos hable de amor, pero hermanos, cuando el Dios de la gloria envía su palabra y dice: arrepiéntete de tu pecado, a nosotros no nos gusta. Y dice que ahí mataban a los profetas de Dios y los apedreaban. Dice: a todos los que eran enviados. Dios mismo enviaba palabra al pueblo judío, al pueblo de Israel, para que dejaran, ¿verdad?, todas las costumbres que habían atraído de todas las naciones, donde se olvidaron de adorar al Dios viviente, porque ese fue el propósito de Dios: congregar un solo pueblo en Jerusalén para que ahí adoraran el nombre de Dios. Pero en vez de eso, hermanos, los judíos empezaron a matar a los profetas de Dios. Y eso no llegó hasta ahí, hermanos. Jesucristo mismo, dice la palabra, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo dice que era Dios. Y ese Verbo dice que se hizo carne y anduvo en medio de nosotros. En otras palabras, el Dios de la gloria ya no envía a sus profetas, sino que viene Él mismo a través de Jesucristo. El Señor se encarna, va a Jerusalén, empieza a hablar de la verdad. Pero ¿qué pasó con Cristo? ¿Cuál fue el final de Jesucristo en Jerusalén? Lo mataron. A Jesucristo lo mataron. Mataron al Hijo de Dios, al Santo, dice la palabra, en aquel cuya boca no se halló pecado, no se halló maldad. Así, hermano, llega el hombre, tanto así llega el hombre, hermano, cuando ya Dios no está en su corazón. ¿Quién era Cristo, el Hijo de Dios? Aquel, hermano, que estaba pensando en un bien, tanto para el pueblo judío y también para nosotros, porque esta palabra es para nosotros, para todo aquel que en esta mañana, ¿verdad?, ha venido a este lugar, ha dispuesto su corazón, ha querido que Dios le hable en esta mañana, hermano, y que no seamos como los judíos que venían y mataban y apedraban a todo aquel que llevaba una palabra de aliento de vida. ¿Le puede dar una ofrenda de palma a Jesucristo? Y dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y dice la palabra,
no quisiste, no quisieron. Pero dice el Señor, ¿cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces Dios llamó, hermanos, al pueblo judío? Pero dice el Señor que Él no nos llamó, hermanos, castigadamente. Y dice Dios que Él fue como la gallina, dice, que junta sus polluelos debajo de sus alas. O sea que cuando el Cristo de la gloria viene a la tierra, hermano, empieza a llamar a la humanidad y le dice, crean en mí. Juan capítulo 14 dice, Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el hombre, hermanos, quiere ir al cielo haciendo obras. Pero dice Cristo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuántas veces el Dios de la gloria, verdad, no ha llamado a la humanidad? ¿Ha escuchado la historia del diluvio? En cómo Dios, hermano, quiso rescatar a la humanidad, pero se burlaban de Noé. En el tiempo, hermanos, de los reyes, también el Señor, hermanos, quería salvar a la humanidad. En el tiempo, hermano, de Jesucristo, el Dios de la gloria, verdad, desciende, se hace carne, habita en medio de nosotros, nos trae el amor del cielo, prepara un camino, verdad, para nosotros, la humanidad, que estamos sin Dios, sin esperanza. Pero dice, no quisieron. Aún hasta este día, hermanos, se predica de Cristo y aún la humanidad sigue en su necio corazón, en su necio camino y no quieren. ¿Acaso nosotros hemos venido aquí, hermanos, a usted haciéndole violencia? ¿No? Hemos venido en esta mañana a predicar la palabra de Cristo, la palabra que el Dios de lo alto pone en el corazón nuestro. ¿Por qué? Porque te ama. Y porque te ha amado grandemente en la cruz del Calvario. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice la palabra, no quisiste. Usted sabe, hermano o amigo querido, que en esta mañana usted está escuchando la palabra de Dios y que un día el Dios de la gloria, hermano, se va a preguntar a ti, ¿qué hiciste con esa palabra? No tenemos excusa. La palabra de Dios, hermanos, ha llegado a las prisiones, llega a los hospitales, llega a los lugares, verdad, como estos que dicen que no se puede, pero nosotros aquí estamos por la misericordia de Dios. Y vamos a ir, hermanos, al punto siguiente. Dice el verso 34, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo usted que rechaza, todo hombre que rechaza a Jesucristo dice que en aquel día dirá bendito. Y qué peligroso, hermanos, es escuchar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque vino un juicio. Jesucristo mismo lo dijo, la casa será desierta. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, después de que muere Jesucristo, 70 años después más o menos, vinieron los romanos, hermanos, incendiaron Jerusalén, y Jerusalén fue llevada, hermanos, cautiva, abatida. Jesucristo lo dijo. ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque Él es Dios. Él conoce lo que en tu vida viene. Él conoce lo que te va a acontecer a ti en una hora. Él es Dios. Y dice, vuestra casa os será dejada desierta. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre que muere sin Cristo?
Dice la palabra que esa casa será dejada en el desierto. En otra palabra, ¿verdad? Todo hombre que rechaza a Cristo, hermano, no se va a un lugar así, alegre. Tal vez algunas veces te han pintado, ¿verdad? El lugar donde se van los que se van sin Cristo. Y has visto cosas, ¿verdad? Te dibujan o ves películas donde realmente, ¿verdad? Bueno, yo me voy de esta vida a gozar, ¿no? Según la palabra del Señor dice, irán estos, dice, al castigo eterno. Porque Cristo mismo está diciendo, he aquí, vuestra casa es dejada desierta. Dice la palabra en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. El hombre sin esperanza y condenado eternamente en el infierno, según la palabra. Según la palabra. Hermano, la palabra que hoy en esta mañana se predica aquí, lo hacemos con amor a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es la única segura para nosotros. Dice que es como una ancla para nuestras almas. Y Cristo en esta mañana nos está advirtiendo a cada uno de nosotros que aún no hemos confiado en Él. Que creemos, ¿verdad?, que nuestra vida estamos bien, pero escudriñe su vida. ¿Qué Cristo le está diciendo a usted en esta mañana? ¿Será que su casa se va a quedar desierta? ¿Será que la Jerusalén que un día el Señor, ¿verdad?, la quiso para adoración, va a quedar desierta? Dice la Biblia que nosotros somos esa Jerusalén. Dice la palabra que nosotros somos el templo de Jehová. Y que si alguno destruye el templo, el Señor lo destruirá a él. ¿Cómo usted puede destruir el templo? Sencillo. Rechazando el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que por tanto os digo, dice Mateo capítulo 12, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. En otras palabras, si usted cree que en esta mañana lo que hemos venido a hablar, hermanos, es mentira, como decía al principio, tenemos que dar cuentas un día delante de Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?, que esa casa será desierta. Y vamos concluyendo. Vamos concluyendo, hermanos. Denme un par de minutillos más. Dice, he aquí vuestra casa será dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice la Biblia, hermanos, que todo aquel que se va de esta vida o va a estar el día que Cristo venga, dice la Biblia que bendito es el que viene. Pero hermano, ¿por qué esperar hasta ese día? Muchos esperan, hermano, la venida de Cristo, pero será un día de angustia, será un día de dolor, donde el hombre dice que va a querer que los montes caigan sobre él, donde dice la palabra del Señor que el hombre va a querer, ¿verdad?, que la muerte venga sobre él, pero la muerte dice huirá de él. Cristo Jesús ha sido bueno con mi vida y con la vida de mis hermanos presentes. Y yo creo que ha sido bueno con cada uno de los que está en este lugar. Y dice, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor llamó a mi vida y la aborrecí?
¿Cuántas veces Dios, hermanos, me habló en la borrachera? ¿Cuántas veces Dios me habló a mí en las drogas? ¿Cuántas veces el Señor, verdad, no llegaba a la discoteca y hacía de mí misericordia? Pero yo no quería. Hasta que llegó el tiempo donde el Señor, verdad, me soltó, donde la casa que el Dios de la gloria había preparado para que su nombre fuera adorado ahí, fue quedada desierta. Hermanos, y vino el juicio de Dios sobre mi vida. No esperen ese momento, porque muchas veces es para vida y muchas veces es para muerte. Muchos años tuvieron que pasar. A los 31 años yo llegué a los pies de Cristo por misericordia. Hoy estamos parados aquí, ¿verdad? Porque el Dios Santo dice que tenía pensamientos de bien para nuestras vidas, para mi vida y para la suya. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Está Cristo en su vida? Porque si Cristo no está, su casa está desierta. Hermanos, y pronto puede venir, hermanos, el juicio de Dios. Pero ¿saben qué? Dice la palabra, dice, venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Vengan luego. No se tarde. Cristo lo ama a usted. Porque si Cristo no lo amara, nosotros no estuviéramos aquí hablando de Cristo. Pero Él lo ama a usted grandemente. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a concluir. Dios es bueno. Dios es amor, pero también es fuego que consume. Y Dios no está aquí, hermano, para que a usted le caiga fuego. El fuego se lo busca a uno. Esa es la palabra que el Señor vino para salvar lo que se había perdido. Yo tengo el deseo de orar por usted que en esta mañana está escuchando la palabra de Cristo. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo en tu corazón? ¿Quieres entregarle la vida a Cristo? Tu mañana no lo sabes. Yo no sabía mi mañana. ¿Cuántas veces me libré de morirme? Pero Dios fue bueno conmigo. Ahí donde está. Usted me puede levantar la mano, yo quiero orar por usted. Cristo te ama, varón. Dios tiene grandes planes para ti. Jesús envió esta palabra y esta palabra no va a regresar vacía. Jerusalén. Usted es la Jerusalén que Cristo de la gloria escogió para que le adore ese en verdad y en espíritu. ¿Habrá alguno entre vosotros que pueda levantar su mano? Yo quiero orar por usted en esta mañana. No se vaya de este lugar, ¿verdad? Sin la esperanza que es Cristo, sin esa vida eterna, ¿verdad? Que un día descendió del cielo para darnos todo lo que Él tenía. Y es el Jesús de Nazaret, el cual hoy en esta mañana está presente en este lugar por amor a usted, por amor a nosotros los hombres que nos hemos desviado, por amor a nosotros los hombres que solamente nos hemos ido detrás de la vanagloria de este mundo. Por hoy Cristo está aquí. Cristo está dispuesto y ha perdonado tu pecado en la cruz del Calvario. Que por su sangre, dice su palabra, nosotros nuestros pecados han sido lavados ya. Ahora si usted cree que todo está bien, pues gloria a Cristo. Pero bien a ver que hablaron de Jesucristo, yo dije sí, yo lo necesito. Así que si no hay ninguno, vamos a orar, amigo querido, para concluir este mensaje. Padre, en lo alto que estás en gloria, te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, Dios mío, Señor.
Gracias, Padre, porque dice tu palabra que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Dios mío, Señor. Y hoy, Dios mío, Señor, nosotros hemos tenido vida, Padre Santo, y nos has hablado a tiempo, Padre del cielo. Señor, yo he predicado tu palabra en esta mañana, Dios mío, Señor. Padre de lo alto, dice tu palabra que en aquel día tú demandarás, Dios mío, Señor, la sangre de cada ser humano. Padre del cielo, pero hemos predicado, Dios mío, Señor, que Jesucristo es el único camino al cielo, que Jesucristo es la verdad, que Él es nuestro Padre celestial que nos ha amado, que Él fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, que Él fue a la cruz del Calvario, Padre del cielo, por nosotros los hombres, que no podemos llegar al cielo, Padre, sin ti. Señor mío, pero que en esta hora, Padre, te pedimos misericordia para nuestras almas, te pedimos misericordia para nuestro corazón, Dios mío, Señor. Padre del cielo, bendice la vida que ha escuchado tu palabra en esta hora. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Dios les bendiga. Espero que haya llegado una palabra a su corazón y que el Cristo de la gloria me los bendiga. Denle una ofrenda de palmas al Señor.